Reciban un fraterno saludo en Cristo, apreciados hermanos y hermanas. Seguimos con nuestro análisis de la primera carta del apóstol Pedro. Vamos en el versículo 3. Ya vimos la primera parte, pero en esta enseñanza vamos a ver la segunda parte, que considero debe ser un detalle que no debemos pasar por alto, porque es fundamental para nosotros hoy recordarlo. Dice el versículo 3 de primera de Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El detalle que no quiero que pasemos por alto y que más bien recordemos es aquel detalle de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pedro asocia la regeneración con la esperanza viva, pues en el mismo pasaje se ve claramente que tanto la regeneración como la esperanza viva están fundamentadas ambas en la resurrección de Cristo. El tema de la resurrección de Cristo es supremamente importante para el cristianismo, es uno de los pilares y fundamentos del cristianismo. La predicación de los apóstoles en el primer siglo, toda ella estaba fundamentada y basada en la resurrección. Todo su contenido, todos sus sermones siempre contenían el mensaje de la resurrección de Cristo, pues la resurrección de Cristo era la que vindicaba que Cristo realmente era quien había dicho ser y que realmente Cristo había cancelado en la cruz la deuda por nuestros pecados. Y la resurrección es el certificado, es la comprobación de que eso fue así. Pero en este pasaje en particular, el apóstol Pedro nos está dando a conocer unos aspectos de la resurrección. Y esos dos aspectos son los siguientes. Uno, que la resurrección de Cristo es fundamental o es fundamento para nuestra regeneración. Dos, que la resurrección de Cristo también es fundamento para nuestra esperanza viva, es decir, para las cosas futuras que Dios nos ha prometido. Así que vamos a analizar estas dos cosas. En primer lugar, la resurrección de Cristo es fundamento para nuestra regeneración. Es decir, que el poder que operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos, y gracias a esa resurrección efectuada, es que hoy nosotros también podemos ser regenerados. Ese mismo poder que operó en Cristo resucitándole, es el mismo poder que ahora opera en nosotros para resucitarnos de entre los muertos, para tener una nueva vida espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4, nos lo dice. Leámoslo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el apóstol Pablo relaciona, amarra, encadena la resurrección de Cristo con el hecho de que nosotros podemos andar ahora en una vida nueva. Asimismo, también el apóstol en Efesios capítulo 1, versículo 19, nos dice que él oraba por los hermanos, para que los hermanos pudieran conocer cuál era la operación del poder en ellos. Ese mismo poder que operó en Cristo, ahora también opera en ellos. Leámoslo, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. De manera que es evidente que hay una relación muy grande entre la regeneración ocurrida en nosotros y la resurrección de Cristo. La resurrección es el fundamento para que ocurra nuestra regeneración, para que andemos en una vida nueva. Pero por otro lado, también el apóstol Pedro, en la primera carta donde estamos viendo, nos dice que la esperanza viva es a causa de la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza es viva porque esperamos en un Cristo vivo, un Cristo que ha resucitado.
Y así como Él resucitó, hermanos y hermanas, la esperanza viva es que nosotros atravesaremos victoriosos no solamente las pruebas de esta tierra, sino que atravesaremos victoriosos a la misma muerte. Así como Cristo atravesó victorioso la muerte, nosotros que estamos unidos a Él en virtud de su poder, atravesaremos la muerte para disfrutar no de la muerte eterna, sino para disfrutar de la vida eterna. Eso sí que es una esperanza viva, fundamentada, como decimos, en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora déjame hacer unas preguntas. Lo primero es, ¿estás tú andando como un vivo, como un resucitado, o estás andando como un muerto? Durante este tiempo de cuarentena que estás en casa, ¿tu conducta es la conducta de un muerto? Es decir, la conducta de un no creyente, la conducta de un no regenerado, ¿o es tu conducta y comportamiento la conducta de un resucitado, de uno que tiene una vida nueva, de uno que ha dejado las cosas viejas atrás? ¿Cómo es tu conducta? ¿Como un muerto o como un resucitado? En segundo lugar, ¿cómo es tu esperanza? ¿Es tu esperanza una esperanza viva o es una esperanza, como lo veíamos en el video o en la enseñanza anterior, muerta? La resurrección de Cristo, hermanos, es el poder. Y entender esa resurrección es lo que nos va a ayudar a vivir una vida de resucitados y a tener una esperanza viva, una esperanza, porque la resurrección de Cristo es aquel fundamento. Así que, hermanos, nunca olvidemos que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y una cosa final que quiero decir es que algunos de los familiares del Señor Jesús no creían que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido. Lo menospreciaban, lo rechazaban y no quisieron creer. Pero uno de ellos, Jacobo, se convirtió. En un pasaje lo vemos totalmente escéptico al ministerio mesiánico de Cristo, pero en otro pasaje lo vemos como un gran líder de la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que él cambiara tan radicalmente su vida, su esperanza, su forma de vivir? Bueno, el impulso más grande de él, lo que lo hizo cambiar, lo que impactó su vida, fue ver al Señor Jesucristo resucitado. La resurrección efectuó en él un cambio poderoso a tal punto que vivió la vida cristiana de una manera poderosa. Así que, hermano, también tú y yo debemos ser impactados por el hecho de la resurrección a tal punto que vivamos unas vidas poderosas, como el apóstol Pablo lo dice en su carta. Muchos saludos en Cristo, hermanos y hermanas. Espero que haya sido de edificación recordar la resurrección.